Hola amigos de Contexto, como les prometimos, continuamos con el análisis de cómo está nuestra economía en este primer trimestre del 2018. Bueno, estábamos analizando el primer informe del Banco Central del primer trimestre de este año, de este 2018. Vimos que la economía creció un 6.4% y estuvo por encima de lo que se pronosticó al inicio del año. Julio Ortega Tous y yo estuvimos pues viendo los sectores que más crecieron, cómo se mantuvo la inflación moderada, o sea, la inflación que se pronosticó, que se indicó que iba a haber este año era de 4%, un punto por debajo y un punto por Ese es encima es aceptable. el rango meta, le llaman los Exacto. Y consultores. como estuvo por debajo del rango, que estuvo un 3.4, 9. 3.9, En casi el primer llegando trimestre en el primer trimestre, anualizada. anualizada, sí. Porque acumulada en el primer trimestre no Fue llega al menos. 1%. O sea, la interanual que se compara con la del año pasado. Entonces estuvimos analizando los sectores que crecieron, hablamos de construcción, hablamos de comercio, hablamos de turismo, que son precisamente los tres sectores, a mi juicio, que más dinamizan la economía, porque pues es como una onda expansiva. Hay muchos actores involucrados en estos sectores. También hubo otros que crecieron, la minería, que ya esta no es tan expansiva, pero también creció, las remesas, que dependen mucho de los sectores sector externo. Entonces, Julio, lo que queremos en un segundo programa es que la gente pues entienda mejor cómo es que se calcula el crecimiento de nuestra economía y también algunos que se quejan de que este crecimiento no se refleja en el bolsillo de ellos, de cada uno, pues aunque no lo entiendan y aunque no lo vean directamente reflejado, sí se nota. Es importante que usted entienda que sí se nota en la estabilidad cambiaria, en el acceso al crédito, en unos intereses pues más manejables. Hablamos también en el programa anterior de cómo esta flexibilización de los intereses del encaje legal, que se redujo en un 2.2%, la parte que tenían que dejar los bancos privados en el Banco Central, esta pequeña proporción dinamizó la economía a partir de septiembre del año pasado y fue lo que hizo que de nuevo la economía volviera a subir. De manera que lo que queremos es esto, que la gente entienda cómo funciona mejor la economía. Hablábamos del sector externo, nos quedamos ahí en el segmento anterior, y de cómo estaba compuesto todo lo que entraba a la economía de indivisas y de nuestra balanza de pagos, cómo se iba comportando, cómo está compuesto este sector. Comencemos por aquí de nuevo, Julio. Todo lo que Sí. entra a la economía, ¿cuáles son los renglones? Bueno, los renglones son todo lo que producen relaciones con el exterior. Desde la venta de una casa a un extranjero o a un dominicano residente en el exterior, a las exportaciones de bienes, de, de De azúcar, servicios. de, exportaciones industriales, de mango, de aguacate, y de toda una serie de productos, tanto del sector primario como manufactura. La zona franca también forman parte de este sector de exportaciones. Pero aquí tengo yo los ingresos en divisas en el trimestre enero-marzo del año 2017, en los cuatro sectores que probablemente impactan más Sí. eh, a el consolidado general que se tiene posteriormente. Es el siguiente gráfico. Las exportaciones nacionales y zona franca, cómo crecieron en el 2017. Las exportaciones nacionales pasaron de 1.078 millones a 1.158 millones para un crecimiento de 7.5%. Y las exportaciones de zona franca de 1.323.3 millones de exportaciones, todo esto en el periodo analizado, a 1.434 para un crecimiento de 8.4%. En el caso de los ingresos por turismo,
pasamos de generar 1.976 millones, punto 9, en el primer trimestre del 2017 a pasar los 2.000 millones en este primer trimestre, lo que nos dice que muy probablemente el turismo sobrepase los 8.000 millones de dólares en generación de divisas. Y el turismo proyectado en el año completo. Sí. El turismo es una actividad que se refleja muchísimo. No es como la zona franca, que es más concentrada. La zona franca tienen casi pero acuérdate, Julio, que hay 150.000 empleos. Sí, no, claro, tienen muchos empleos, pero el turismo más. El turismo emplea también de muchos sectores, consume pues los productos comestibles, la sábana, el cloro para la piscina, o sea, es muy amplia la gama. No, eso no lo discuto, pero también la zona franca tiene un impacto altísimo en la creación de empleo. Creo que más. ¿Tú crees que más? Julio, si tú lo calculas por dólar invertido sí. y empleo creado, o millón de dólares invertidos por millón de dólares sí, que es como debemos por cantidad de empleo, sí. La zona franca es mucho más creadora. Es más, su atractivo es ese. Sí, las inversiones que vienen, porque la producción de zona franca, con excepción de un componente que dice la ley, que puede colocar en el mercado local hasta un 20% sí. de la producción, pagando los derechos aduanales, como si fuera una importación, sí. Es fundamentalmente, por eso se llama zonas francas de exportación. Sí. Son para aprovechar el bajo coste de la mano de obra y, diríamos, hacer procesos como en el caso del textil, o ahora hay otros sectores más tecnológicamente más avanzados, como es la farmacéutica, como es los equipamientos de salud, de también hospitales. Tecnología informática, sí. etcétera. Es decir, ha venido diversificándose mucho en la zona franca, pero fundamentalmente lo que usa es una mano de obra que resulta infinitamente mucho más barata. Para ser competitivos en esa que lo que supuesta le resultaría exportación. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces, ahora bien, Julio, en cuanto a los productos que se utilizan en la zona franca, la mayoría, no sé si tienes el dato, ¿son traídos de fuera o cómo? Porque hay la materia, bueno, depende. ¿Hay algún arreglo ahí? Tenemos una zona franca de exportación de tabaco, de puros, que somos el primer productor de puros mundial, que la materia prima es local. En ese caso sí es muy conveniente, porque cuando bueno, hay más valor agregado, claro, es lo que hay. Es decir, tú tienes la materia prima aquí, y eso es lo que se está fomentando con estos clústeres que se están desarrollando de zona franca, es que la integración vertical de la zona franca, es decir, que desde la materia prima hasta el producto final tenga la mayor cantidad de componentes locales. Y eso sí es importante. Eso sí, claro, pero eso implica, por ejemplo, en el caso del textil, tienes que tener una industria de... claro, de telas y de todo esto. De hecho, se han desarrollado inversiones. Yo me acuerdo de una de Canadá, Gilman, que hace tela, la hace de algodón, creo que, y recientemente han habido otras inversiones también en hacer la tela. Entonces ya cuando hacemos la tela, que no tenemos que importarla, o hacemos la tela para el blue jean, o hacemos la tela para la ropa interior. Doble producción. No, ahí hay mucho más valor agregado. Claro. Entonces es lo que, por ejemplo, algunos países del sudeste asiático hicieron cuando comenzaron con este modelo, que fue ir integrando verticalmente cada vez más y horizontalmente también la provisión de materias primas, que las materias primas en su mayoría que usara fueran locales. Porque por eso se quejaba mucho la gente en general del sistema de zonas francas, porque era simplemente traerlo todo de fuera. No, sigue siendo todavía. Bueno, entonces, pero todavía antes era más. Era más, mucho más. Y ensamblarlo aquí, y entonces con sueldos sumamente bajos, porque esa es la idea, poder ser competitivos. Y como eran una mano de obra no calificada, pues era
más bajo todavía. Si ya se hace esto y se consigue una integración tanto de las materias primas como de todos los componentes y de una mano de obra más calificada, pues es diferente, sería muy diferente. Vamos a una pausa y seguimos con este análisis de los ingresos de divisa, que nos faltan las remesas y la inversión extranjera directa. Seguimos. Muy bien, amigos, veíamos que en el sector de exportaciones nacionales y de zona franca el crecimiento fue de 7.5 y 8.4 respectivamente, y que en el sector turismo el crecimiento fue de 4.7%, pasando de 1.976 millones a 2.000, casi 2.070 millones en el primer trimestre del 2018. Ahora bien, los que sí tuvieron una explosión realmente llamativa, por encima del 10%, fueron las remesas de familiares, que son un ingreso a la economía que no tiene ninguna prestación. Es decir, son personas que viven fuera, que le mandan a sus familiares aquí, y que en muchas economías de países en vía de desarrollo es una característica de que al punto tal que en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, en el caso de México, creo que está en segundo lugar, en Salvador, en Guatemala, en Honduras, está en primer lugar las remesas familiares. En nuestro país es importante, pero ha tenido un crecimiento del 14% en este primer trimestre del 2018. Y eso quiere decir también que a los dominicanos no le está yendo mal en el exterior. Bueno, sí, están mandando más. Están mandando más. Están mandando más. De haber recibido en el 17 1.455 millones por remesas familiares, en este primer trimestre del 2018 se recibieron 1.659.3 millones para un incremento del 14%. Realmente llamativo, y es algo que siempre hay que destacar, esa solidaridad y la presencia de no solamente solidaridad familiar, sino del país en la cabeza de los dominicanos cuando emigran. Sí. Yo por un tiempo tuve que vivir fuera, no como migrante, pero bueno, inmigrante de estudiante sería en este caso. Pero realmente los sentimientos patrios se le elevan. Sí, y vive se pensando. exacerban. Pero tú mandabas las remesas, Julio. No, a mí me mandaban remesas. No, ¿qué voy a mandar remesas? Un estudiante. Entonces, en el caso de la inversión extranjera directa, que es otro elemento importante de la economía dominicana, atraer capitales, capitales que vengan a fortalecer la capacidad productiva nacional, fue un incremento casi similar en porcentaje al de las remesas, con un 13.7 de incremento, al pasar de 712.1 en el 2017 a 809.8. Yo estaba viendo recientemente, me encontré con un amigo hotelero español, pero que tiene 17 años que vive aquí, que es propietario de unos hoteles en la zona de Punta Cana, Macao. Y me dice que para este año hay una expectativa de terminar y abrir a operación entre 5 y 7 mil nuevas habitaciones hoteleras. La verdad es que yo tengo amigos de españoles también que están establecidos en esa zona, y la construcción que se está viendo en esa zona, principalmente con inversión extranjera, es tremenda, y al parecer ellos tienen sus arreglos con turoperadores europeos, españoles en este caso, que le prometen que estas unidades van a estar vendidas y alquiladas todo el tiempo. De manera que es un crecimiento tremendo, y como lo que estamos es tratando de que usted entienda mejor cómo funciona la economía de la República Dominicana, entonces expliquemos, Julio, cuáles son, vamos a decir, los renglones
o las características importantes que un inversionista extranjero ve en el país para depositar su dinero, su confianza, incluso hasta mudarse a la República Dominicana o simplemente tener una propiedad y venir periódicamente todos los años y tener inversiones en el país. O sea, eso quiere decir que el país está generando confianza en el Ya, exterior. evidentemente. Un país que no genere ese tipo de percepción por parte de los inversores, además la calificación de riesgo del país ha mejorado enormemente. Sí. Pero la inversión no solamente es en turismo o en minería, que es para mí la más antipática. Sí, para todos. Sí, porque es que se lleva la tierra, Sí. desbarata, destruye recursos naturales. Por más que sea importante una inversión como esta de Barrick y la de Falcon Bridge y eso, pero Es en odioso. una isla o un pedazo de una isla, que nosotros 2/3 que ocupamos, de menos de 50.000 kilómetros cuadrados, donde vivimos casi ya 10 millones y medio de personas, mal contados, con recursos naturales buenos, con recursos naturales nobles, con recursos naturales productivos, por ejemplo, en agua. La Cordillera Central es una fábrica de producir agua, es quizá la fábrica de agua más grande del Caribe, de agua limpia, de agua potable, ¿no? Cada vez más los espacios se van haciendo más reducidos. Yo he comentado en varias ocasiones que hace muchos años, en los años 60, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, decidió que en Puerto Rico no iba a haber explotación minera. Sí. ¿Por qué? Porque la isla es muy pequeña, porque está muy sobrepoblada y porque ellos que prefieren tener sus zonas protegidas, sus parques naturales, que uno las ve del aire y son preciosos, a tener zonas devastadas, como pasa en algunas ocasiones, como vimos aquí nosotros en la zona donde operó Sí, la señor. Alcoa, Sí, totalmente en devastada. algunas zonas donde operó Falcon Bridge, que hay programas de mitigación, pero que... Pero son unos arbolitos aislados a los que le llaman programas de mitigación y esto no es justo. Así es. Vamos a ver ahora también con el nuevo ministro del Medio Ambiente si cambiará la política medioambiental, cuáles serán las novedades en este sentido, porque en este mismo programa hemos analizado que no es sencillo tomar decisiones en cuanto a estas explotaciones mineras, porque muchas veces el país lo necesita y no podemos tampoco vivir sin la extracción de todas estas materias primas que se sacan. Ahora, bueno, ¿en qué forma se hacen y bajo qué contratos es lo que marca la diferencia? A mí, por ejemplo, este señor hotelero español me decía que hay algunas deficiencias en formación de recursos humanos, en algunos servicios, etcétera. Pero que él, que tiene también inversiones en otras islas del Caribe, en Cuba, en Cancún, en Jamaica, me dice, aquí hay una cosa que es incomparable y es la gente. O sea, que él está consciente de que la gente, fíjate Bueno, que tiene estamos... 17 años aquí. Y miren, los cubanos son muy amigables también, los mexicanos, y dice que prefiere los dominicanos. Mucho más. Dice que la apertura de los dominicanos hacia el turismo es única en el Caribe. Oye, pero qué bueno. Y que eso hace en muchos casos la diferencia de muchas cosas. Además, que tenemos muy buenas playas, Claro. que tenemos sol abundante, aunque en estos días no hace sol, y que tenemos unos recursos naturales que hay que hacer algunas cosas. Por ejemplo, obras de saneamiento ambiental, de saneamiento de agua, de provisión de agua potable, de electricidad, de algunas de carretera. Por ejemplo, toda esa zona del sur necesita mucha inversión para Sí. poder, y tiene Y mucho tan potencial. bella, sí, mucho potencial. El Pero, sur es... pero En cuanto a lo eléctrico, tienen sus propias generadoras, o sea que sí, no pero le- es muy caro. Es muy caro. Resulta es muy caro. Sí, Ahora con Punta Catalina vamos Sí, a ver vamos qué a ver pasa. si barata. Por lo menos no Pero sube. hay otros sectores que uno ni se lo imagina. Por ejemplo, la industria del cine. Uno no se imagina que eso atrae inversión. Muchísima, ¿eh? A Muchísima mí me estuvo inversión. contando la embajadora de Turquía aquí
Los nuevos embajadores. La nueva. Ella, su marido no vive aquí. Que en la zona de Samaná hay una superproducción, que es una serie que se pasa semanalmente en Turquía, que se llama Survival, como sobreviviendo, Sí, sí, que sí. lo hay en muchos países. Sí. Y que eso ellos lo tienen aquí en la zona del Limón, en Samaná, y trabajan 1000 personas. Wow. Sí, 1000. sí, sí. 300 turcos y 700 dominicanos. Dios mío. Y digo, pero, no, eso es una inversión importante, grande, porque imagínense la superproducción que Y es una serie, o sea, una serie semanal. que también esas series ustedes saben que son largas. Netflix, Sí. lo leí recientemente, anunció que iba a hacer 11 producciones en la República Dominicana. Wow, no lo sabía. Sí. 11 producciones. No o sea sé que, si son producciones dominicanas o producciones que utilizan el país. bueno, pero como quiera generan quiera. muchísimo. Y eso es importante también mencionar, que esas leyes de incentivo que muchas veces se critican son necesarias. Los sectores se desarrollan a partir de leyes de incentivos, claro que tienen que tener un comienzo y un fin, pero fíjense que si no hubiese sido así, no hubiéramos ni tenido todas las películas dominicanas que hemos tenido, que muchas veces se habla de que es un cine malo, cada vez está mejor, o sea que las cosas van mejorando, y toda esta inversión extranjera en cuanto a producción de cine, que es mucha, ¿eh? Mucho. Es mucha. Vámonos a la Y pausa. viene más. Sí, vámonos a la pausa, señores, y volvemos. Bien, amigos, seguimos con este análisis de los resultados de la economía dominicana en el primer trimestre del 2018. Hay un componente importante que la gente a veces dice que la política del Banco Central es de anclar la tasa de cambio, es la tasa de cambio promedio en el año de diciembre del 17 al 28 de marzo del 2018. Y se hace un cuadro comparativo con los países de América Latina. La República Dominicana tuvo una devaluación o un ajuste de su paridad cambiaria con el dólar de 2%. Es mucho en un trimestre. Sí, es mucho. Y esto podría decir que en el año, si sigue así, sería un 8. No creo que va a ser un 8. No podemos. No creo que va a ser un 8. Pero el promedio en América Latina es... en América Latina es dos países que La han gráfica, tenido, por favor. que han tenido una sobrevaluación de su moneda, que ahora la moneda vale más, que son México y Colombia, de un 7.6 y de un 7.3. No es la tasa de cambio en la parte del sector externo. Uruguay tuvo una sobrevaluación de 1.6, Paraguay de 0.8, Chile de 0.7, Costa Rica de 0.7, Perú de 0.7. Entonces Honduras una devaluación de menos 0.2, eso es prácticamente... O sea que vimos que hay muchos que... Ahí está. Fíjense cómo estos dos primeros, México y Colombia, tuvieron una apreciación tremenda, ¿eh? Sí. Y el tercero es Uruguay. El tercero es Uruguay de 1.6. De 1.6. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos nosotros? El rojo. El rojo. O sea que fíjense, 2%. señores, y yo voy más lejos de ahí. Yo siempre he atribuido que los gobiernos del PLD puedan haberse mantenido en el poder por el manejo de la tasa de cambio. Si el PLD hubiera devaluado la tasa de cambio, hace tiempo tuviera en su casa. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En el año 2004, cuando entró el PLD, la tasa de cambio, que en ese año, en enero de ese año, llegó a haber operaciones al 60 por una, terminó el año en 28. Claro, y por eso se reeligió Leonel Fernández. Sí, pero terminó en 28, pero no por eso. ¿Qué no? Porque, Por eso mismo. por ejemplo, ese 28, esa esa apreciación del tipo de cambio tan marcada, en un momento
la zona franca, el turismo, todos los sectores generadores de divisas estaban ya nerviosos porque realmente se había ido un poco hacia abajo. Comenzó a ajustarse poco a poco, pero del 2004 al 2018 son 14 años. Entonces, en 14 años ha ido subiendo con una estacionalidad. No es verdad que está anclada, es lo primero. Si estuviera anclada, fuera una tasa de cambio fija. No solamente eso, sino que tú has presentado ahí bien el gráfico, mírenlo aquí atrás, como nosotros estamos muy por debajo, si es que tomando los que más aprecian en la línea. Tenemos ahí cuántos países antes y tienen sus economías. Bueno, imagínense Colombia, que es un país que ha adelantado muchísimo económicamente, México, que es una gran economía, Uruguay también, o sea que no es verdad que nosotros estamos anclados. Lo que pasa es que hay sectores exportadores que como que le conviene es que nuestra moneda esté por el suelo, pues ellos sí se convierten en campanas diciendo esto y repitiéndolo, y como dicen, repite No, que los algo se exportadores les conviene que esté muy alta. Por eso. Que esté muy devaluada. Por eso, muy devaluada. Y a los importadores les conviene que esté sobrevaluada. Sí, pero estoy hablando de Entonces, los que importadores, claro. Pero hay que contrarrestar entre importadores y exportadores. ¿Pero qué es usted? ¿Usted exporta o importa? ¿O trabaja y recibe un salario? Y entonces el salario nuestro, de nuestros trabajadores, si hay devaluación, se devalúa. Porque no es verdad que suben los salarios. Y acuérdense que aquí en este mismo programa hemos dicho que cuando suben los salarios, sube todo y nos quedamos peor que antes de subirnos el salario. Entonces la devaluación es el principal impuesto, si pudiera llamársele así, del trabajador. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no vale nada. Y asimismo, cuando queremos ir a los Estados Unidos, ¿cuánto tenemos que conseguir para darse usted un viajecito? Usted tiene derecho a darse un viajecito. Debería tenerlo. Entonces, por eso no podemos. Visa. Y que tenga visa. No, porque se puede ir hasta los países que no hay visa, que no se necesita visa. Hay varios. ¿Cuáles son? No me acuerdo ahora, hay varios que no se necesita visa. Aunque cada día son menos, porque... No, ahora está subiendo. La política de la Cancillería de hacer acuerdos de exención de visa, pero los fundamentales, por ejemplo, cuando yo estudié en Europa, ningún país europeo nos pedía visa. Bueno, pero ninguno. Por eso te digo que ya cada día son menos. Ni Francia, ni España, ni Inglaterra, ni Holanda, ninguno. Hay países de América Latina como Colombia, como Ecuador y como Perú, que por una campaña muy bien hecha lograron ser eximidos de la visa recientemente. Sí, porque yo pienso que eso es algo que yo se lo pregunté aquí al embajador de la Unión Europea, ¿te acuerdas? Sí, que si no estaba entre sus planes. No hay nada en planes. Hay que hacer una campaña con eso. No lo van a aprobar. ¿Por qué no? Julio. ¿Y por qué Colombia sí? ¿Por qué Colombia sí? Bueno. ¿Y por qué Ecuador sí? Si es por delincuentes, hay más allá. Sí, señor. Si es por prostitución, hay más allá. Sí, es verdad. Si es por inmigración, hay más allá. Entonces, conclusión, es por tratados diplomáticos. Es esfuerzo que hace el país, gestiones que hace el país. Que yo no dudo que el canciller Miguel Vargas ha hecho mucho con los países de Centroamérica. Casi todos han firmado convenios de exención de visa. Desgraciadamente los del Cono Sur nos pusieron ese requisito hace como 4 años. Chile. Y bastante exigentes que son. Chile, sacan fotocopia de la Uruguay. visa cuando uno llega y todo, que yo no había visto eso. En Argentina, por ejemplo, sacan copia de las visas. Sí. Son bien Pero en fin, lo importante es que el país tenga una política de abrir el mundo a los dominicanos. Y que usted tenga derecho a Y yo pienso que la zona Schengen se puede lograr. Bueno, ojalá, vamos a nombrar a Julio, vamos a hacer una campaña. Porque lo logró Colombia, lo logró Vamos a hacer Ecuador. una campaña a Julio, a mandarlo para allá, Julio no. pero después le vamos a exigir que eso se dé. No. ¿A ti no? No, eso es el Estado que tiene que hacer. Eso es el canciller. No, el Estado, la Cancillería. Bueno, señores, y el tema surgió del precio de la moneda nuestra. Peleemos porque tengamos derecho, usted pueda darse un viajecito donde sea, aunque tenga que sacar visa, pero si se devalúa mucho la moneda, es imposible todo, señores. Vámonos a la pausa. Aunque los economistas me contradigan y digan, claro, que tiene que ser pues un equilibrio y todo, pero a usted, tal trabajador, le conviene que la moneda no suba. Volvemos.
amigos, un factor fundamental del mantenimiento del crecimiento con estabilidad, porque de nada vale crecer sin estabilidad, ha sido la política de tasa de interés y de fortalecimiento del sector financiero que ha llevado a cabo el Banco Central. Ellos la llaman una política neutra, en el sentido de que según el ciclo, ellos ajustan lo que se llama la tasa de política monetaria, en el sentido de que si hay que necesario expandir, como por ejemplo sucedió en agosto, que se bajó de 5,75 a 5,25, le tumbaron 50 puntos básicos a la tasa de interés. De esa misma forma, si fuera necesario todavía reducir más, yo he visto la tasa de política monetaria en 4,5, es decir, todavía 75 puntos básicos menos de ahí. Y esto evidentemente impacta en la tasa de interés, que es el siguiente cuadro, activa de los bancos múltiples y los bancos comerciales. Fíjense cómo la tasa de interés desde enero del 17, que estaba en un promedio de casi 16,8, ha venido la tendencia, hay altos y bajos, pero la tendencia ha ido reduciéndose. Bastante. Y hoy, en promedio, a marzo del 2018, está en 12%. Yo creo que eso es una tasa históricamente de la más baja que ha habido en el mercado financiero en la República Dominicana en los últimos 30 años. Yo creo que después debemos traer, Julio, para que los amigos puedan orientarse, el que quiera tomar un préstamo, pues hay sectores que tienen tasas más baratas, que son a más largo eso varía. plazo. Si es un, por ejemplo, la gente conoce mucho lo de los préstamos al consumo para automóviles, las famosas ferias que hacen de automóviles, los bancos, las tasas que tienen para préstamos hipotecarios, que regularmente son más baratas, las tasas que tienen para el sector comercial e industrial, que son negociadas con la capacidad que tenga cada Y también debemos dar información, por ejemplo, industria y comercio, creo que para las microempresas tiene una cartera para prestar. No tengo la información específica. Bueno, industria y comercio tiene un viceministerio, y había una cosa antes que se llamaba Promipyme, que creo que se llama ahora Banco Solidario o Banca Solidaria, que está relacionada con el Banco de Reserva también, y la Fundación Banreserva, que son, el presidente lo definió en algún momento como la visita sorpresa en las ciudades. Porque es donde puede una persona ir a solicitar sin ninguna garantía préstamos para un salón de belleza, para un taller, para la reparación de algún pequeño negocio, para el establecimiento de algún pequeño negocio, que con la estructura del empleo que hay en nuestro país, es una forma muy importante de apoyar a esos sectores de micro y pequeña empresa y lo que se llaman también autónomos, que trabajan de forma autónoma. Y lo importante de esto es que con su palabra, usted no tiene que llevar ni a un vecino, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su hermano, a que le garantice. Con su palabra y con su cumplimiento, usted va incrementando de un pequeño préstamo a préstamos que pueden ser ya más grandes. Y tengo entendido que el retorno en el pago de estos préstamos es más alto. De un 98%. Incluso, exacto. Que es más alto incluso que las personas que tienen garantía, contrario a lo que se pensara. Entonces, qué bueno que se está haciendo eso, y de hecho debemos traer a quizás a alguien del Banco de Reserva o de Banca Solidaria que pueda explicarnos mejor cómo usted puede acceder a cualquiera de estos financiamientos. Sí. En el siguiente cuadro vemos cómo los préstamos al sector... Bueno, se me terminó comentar que también están los préstamos al consumo, que esos son usura prácticamente, porque cobrar 80% por una tarjeta de crédito o 100% es una barbaridad. No financia con y algunas entidades financieras, ese es su principal ingreso. Claro, imagínate. Y cuidado si se le pasa la fecha, que a mí me ha pasado como 3 veces en la vida y me ha dolido terriblemente. Sí, entonces la recomendación es, si usted puede, no se financia con tarjeta de crédito. No lo haga en la medida que pueda. Y si tiene que hacerlo, busque otro tipo de financiamiento, no de tarjeta de crédito. Así es. Que es más barato. Que es más barato, es más barato. Es casi el doble la tarjeta de crédito. No,
La tarjeta de crédito llega entre 60 y 100% de la tasa de interés anual. Ya usted sabe. Entonces la gente no lo sabe. Entonces, por eso... Pague antes mejor, para Por que no se eso le hay pase. muchas personas que se meten en problemas con este tipo de facilidad, hacen un consumo conspicuo en ese momento que no era necesario. Que no era necesario. O quizá lo era. Exacto, entonces coge un préstamo mejor. Y se mete en un lío que no sabe cómo salir. Y además, otra cosa, que es lo que yo digo del mismo gobierno, si no tengo para comer y cojo un préstamo, ¿y cómo lo voy a pagar? Por eso es cuando hablamos de financiar gasto corriente, es que no podemos, es que mejor póngase No, pero eso es otra cosa. ok, no confundamos, No hay pero que lo que, confundir exacto, no confundamos. la política de financiamiento del gobierno exacto, no confundamos. con Pero las estamos hablando finanzas personales de estamos hablando de la suya, que sí, que a veces no se justifica. Sí. Los préstamos al sector privado en moneda nacional han crecido en la variación interanual, ese cuadro que tenemos ahí detrás, a un 13.9 al mes de abril del año 2018. Ahí se tienen ya datos más actualizados. Y a marzo estaba prácticamente en 13.5. Es decir, que hay liquidez que se está inyectando a las actividades económicas. Sí. Entonces, si lo quieren ver por sectores, el próximo gráfico, vemos cómo en total se han canalizado en estos primeros 4 meses, porque incluye abril, 97.200 millones de pesos, de los cuales al consumo, que era lo que llamamos, ahí es que está en la tarjeta de crédito. Sí. Hay 20, bueno, no solo, pero... Claro, no solo, ahí está pero todo. hay... incluye compra de vehículos y otro tipo de facilidades. 25.622 millones. Si usted, por ejemplo, consume una nevera y la financia, o electrodomésticos, etc. Todo lo que usted coja prestado para comprar que no sea inmueble. Sí. Al comercio, 19.500 millones, 509 millones en este primer trimestre. El préstamo a la construcción, aquí hay que combinarlo estos dos, construcción y vivienda, porque vivienda es ya la construcción lista terminada, se han prestado casi 17.431 millones y en la construcción 10.178 millones. Eso hay que sumarlo para ver el impacto en el sector hipotecario y construcción, claro, que es 27.000, es más que el consumo. Sí, es más que consumo. 27.600 casi. Y qué bueno, porque esto genera mucho más empleo y demás. Así es. Manufactura, se han canalizado 7.854 millones. Qué Agropecuario, 4.631. Educación y salud, 4.539. Tú sabes que a mí me llamó la atención cuando hablábamos de inversión extranjera, lo iba a mencionar, que hay una serie de clínicas privadas que se están construyendo en la capital. ¿Tú no lo viste? No. En la prensa. No. Con capital extranjero. Sí. Bueno, es que acuérdate que el turismo médico en la República Dominicana... Pero aquí en la capital. Sí. Es decir, hay una sola... que no recuerdo bien el nombre, Centro Médico, no sé, que parece de capital venezolano y norteamericano. Sí. Yo 70 millones de dólares. Sí, yo he ya visto están terminando varios una clínica inversionistas de 200, 300 camas. Ajá. Bueno, yo esas tan grandes no las había visto. Había visto pequeñas que ya están siendo con inversión extranjera y también muchas que son con inversión dominicana y que están dirigidas específicamente al turismo médico, que ha crecido pero eso muchísimo también es oferta al servicio, al segmento más alto del país, porque realmente si uno se pone a ver cuáles son las clínicas privadas que ofrecen servicios al segmento más alto, y son las mismas de hace 30 o 40 años. Con excepción de la Plaza de la Salud, que eso es una inversión pública. Sedimat y ese tipo de cosas. Que está muy bueno, aunque es caro. Pero las principales ofertas de salud al segmento más alto, al quintil más alto de la población,
no cambia, no cambia en los últimos años. Entonces, este tipo de inversión parece que está dirigido a eso. Y ese es el gran problema que discutíamos recientemente, de convertir la salud en una mercancía. Sí. No es malo que se invierta, y que se invierta para segmentos altos, y que se invierta para personas que vienen de otros países a tratarse médicamente. Parece que hay mucho, el llamado turismo de salud de Haití, de las capas más altas en Haití y de las islas del Caribe también. Sí. Lo malo es que el sistema se base sobre ese mismo criterio. Claro. Entonces, bienvenida a la inversión, pero también bienvenido a las reformas en el sector salud. No, y bienvenida que ahora a la tenemos un justicia nuevo social. ministro de salud. Sí, claro. Muy bueno, por cierto. Un nuevo ministro. Excelente persona, excelente funcionario y una persona muy preparada, Rafael Sánchez Cárdenas. Muchas felicidades para él. Sí, claro, el sistema ya no es solo el ministro de salud. Claro, el sistema es el Servicio Nacional de Salud, Claro. El SENASA, la CISARRI, y hay toda una serie de instituciones que se manejan en este segmento. Sí. Terminando ya con el tema de la política monetaria, vemos cómo los billetes y monedas emitidos, que es parte de la política fundamental de la política monetaria, en el cuatrimestre ya, enero-marzo, creció en un 16.3%, lo que es consono con las necesidades de liquidez que tiene la economía, y el medio circulante creció, el M1, que es prácticamente igual a la emisión de billetes y monedas, en 17.3. Entonces, vemos que una política monetaria que lo que hace es estimular esas tendencias. Es decir, si hay una tendencia negativa, la política monetaria se monta sobre la tendencia negativa y la sube. Eso es lo que se llama una política contracíclica. Y si hay una tendencia hacia el recalentamiento de la economía, ¿qué hace la política monetaria? Se monta sobre ella y la tumba. Para bajar la inflación. Para bajar las tendencias inflacionarias y de recalentamiento. Bueno, yo creo que nos estamos inscribiendo en la política del Banco Central y el MINER, que es explicar un poquito más todos estos conceptos financieros y económicos para que usted pueda tomar mejores decisiones y entender cómo funcionan las políticas monetarias de nuestro país, ¿verdad? Así que seguiremos con los buenos resultados de este primer trimestre, que eso no tiene que ver con el Banco Central, necesita un complemento de política salarial y política social mucho más activa y que compense el trabajo de forma más adecuada, que va a repercutir en una mayor actividad económica. Por supuesto, y va a repercutir en su paz, porque cuando usted sabe de dónde va a sacar los chelitos para cubrir el mes, va a ser más feliz, ¿verdad que sí? Porque esto nos agobia a todos. Señores, será hasta la próxima.